¿Fuiste llamado a dedicar tu vida a Dios? Como cristianos hemos llegado a asumir ciertas enseñanzas como verdaderas. Asumimos que nuestra vida encuentra su propósito en las manos de Dios cuando venimos a ser personas que venimos a dedicar nuestra vida a Dios. Que nuestra vida solamente va a tener sentido y propósito cuando nos concentramos en hacer todas las cosas para Dios, y eso requiere una vida de dedicación a Dios. Y encontramos en nuestra manera de pensar que Dios solamente puede cumplir su propósito en nosotros si nos dedicamos en nuestra vida a Él. Pero déjame decirte algo contrario. Dios cumple su propósito en ti cuando Él, no tú, ha dedicado su vida en ti. Eso es algo totalmente contrario. Soy Humberto Pérez del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia y te invito entonces a considerar esta pregunta. ¿Fuiste llamado a dedicar tu vida a Dios? ¿Dónde nace la idea de dedicar nuestras vidas a Dios? ¿Dónde surgió? ¿Fuiste llamado a dedicar tu vida a Dios? Te pido que abras tu Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 23 al 24. Gálatas 3, del versículo 23 al 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y dejamos el versículo 25 para más adelante. Pero aquí Pablo, hablando del pueblo judío, está tratando de mostrarles y hacerles conscientes de que como pueblo judío ellos tenían un antes inmediato, pero ese antes acababa de finalizar y ellos debían ser conscientes de que ahora ha venido la fe, ha venido alguien. Pero Pablo no está hablando de la fe de ellos. Pablo está hablando de una fe que viene de Dios hacia los seres humanos. No es la fe de las personas que depositan en Cristo, porque esa sería la fe humana, pero Pablo aquí está hablando de la fe que viene hacia ellos y que ha venido a sus vidas, pero ellos parecen no estar conscientes y parecen actuar como si todavía estuvieran en aquella situación de antes, cuando la vida de Dios, por medio de Cristo, ha venido a ellos. Ellos habían estado en una situación y habían experimentado por mucho tiempo, bajo la ley, lo que es saber que la fe no viene, que aún no ha venido. Es decir, la fe es una persona aquí, la fe es Cristo. Esa era una condición real de ellos, y Pablo solamente les está recordando cómo ellos habían sido encerrados y confinados. Está hablando de un encierro, de un confinamiento. Y en ese encierro y en ese confinamiento, ellos tenían que dedicar su vida a Dios. Ellos sí habían sido llamados a dedicar su vida a Dios por medio de hacer todas las cosas para Dios con el fin de agradarle. En tanto que la fe no viniera, tenían que continuar ahí en esa situación, donde también Pablo está tratando de hacerles ver que en aquella situación ellos no eran competentes, ellos no eran confiables, ellos no eran dignos. Es más, Dios no tiene confianza, Dios no está confiado en las cosas que ellos están haciendo.
Es que hay un propósito cuando ellos están bajo la ley por las cosas que están haciendo, es llegar a la conclusión de que ellos jamás, por más que se esfuercen y dediquen su vida fielmente a Dios, haciendo las cosas para agradar a Dios, ellos jamás van a poder alcanzar la justicia y nunca van a llegar a ser justos por esa dedicación a Dios. En esta situación de la cual Pablo está hablando, donde ellos estaban encerrados y estaban confinados, y donde ellos realmente, si somos sinceros, ellos no eran confiables, porque ellos eran como niños que estaban bajo estricta supervisión durante mucho tiempo, durante algún tiempo, para entonces, una vez terminado ese tiempo y venida la fe, cuando viniera Jesucristo, ellos podían venir a Cristo, podían venir a la vida de Dios en Cristo, que es la verdadera fe, o sea, la fe de Dios, venir a recibir la justificación, porque la justificación no es algo que se alcanza mediante una dedicación a Dios, haciendo todas las cosas para Dios. La justificación es una condición que se recibe por cuanto Dios declara a toda la humanidad como justa sin las obras de la ley. Ellos iban a poder entonces encontrarse con su propia justificación, pero nada tenía que ver su dedicación para ellos poder recibir la justificación. Necesitaban esperar que Jesucristo viniera a dedicar Él, Cristo, su vida justa y perfecta en ellos, ya que ellos no podrían ser justificados nunca, así fuera totalmente fiel su dedicación de sus vidas a Dios. Así que entonces, por esta razón, por cuanto no pueden alcanzar la justificación por medio de las cosas que hacían, por esta razón no son confiables, hagan lo que hagan para Dios. No dependía entonces de venir a dedicar sus vidas a Dios, porque eso no les iba a traer la justificación. No pueden ser justos por las cosas que hacen, sencillamente. En ese encierro, en ese confinamiento, ellos necesitan entonces quedar bajo la guía, la supervisión y el control. Entonces la ley operaba para ellos de esa manera, los guiaba, pero los supervisaba y también los controlaba. Los controlaba estrictamente. Entonces, como ellos no son confiables por las cosas que hacen, dice Pablo que Dios recurre a los servicios de un esclavo joven confiable. Dios encuentra, entonces es como si encontrara a un esclavo joven, pero con mucha confianza, como para confiarles la guía, la supervisión y el control de ellos. En esta metáfora o en esta comparación que está haciendo Pablo, menciona a un personaje como si un personaje se hubiera hecho cargo de ellos, y menciona entonces a un esclavo que hace cierto oficio, pero su oficio solamente consiste en llevarlos de la mano, en custodiarlos. Él los vigila para que se comporten adecuadamente, y bajo la mirada vigilante de este esclavo, ellos, estos niños, tienen que conducirse con amabilidad, con respeto, haciendo todo de la manera correcta, como se espera de ellos, porque están siendo vigilados y además están siendo controlados. Se espera respeto ante las personas de mayor edad y se espera que se inclinen ante los ancianos. Están entonces bajo la supervisión, bajo la guía y bajo el control, pero no están bajo una enseñanza, porque este esclavo no tenía la capacidad de enseñarlo, solamente fue traído
con el propósito y la misión de que se encargara de conducirlos, y los va a conducir por la vida, pero no les va a suministrar las primeras enseñanzas. Este personaje es traducido como el ayo, pero eso viene de una traducción siglos más adelante, cuando en realidad sí existía este oficio de un ayo, y este ayo era el encargado de los niños, pero sí suministraba las primeras enseñanzas a los niños. Pero el ayo del cual está hablando Pablo, que en el griego es llamado el paidagogos, no es un maestro, es solamente un custodio, alguien que se va a encargar llevándolos de la mano para entregarlos al maestro posteriormente. Pero cuando fue traducido como ayo, esta palabra del griego paidagogos, entonces sí existía este oficio de instruir a los niños por parte de una persona capacitada, y también existían las condiciones para este tipo de instructores. Pero estas no son las condiciones del primer siglo cuando Pablo está aquí hablando del paidagogos. Entonces, esta persona, en la metáfora, en la comparación que hace Pablo de un custodio, no era un instructor, no era un maestro, no sabía ni lo más mínimo, era un esclavo que en la vida real se hacía cargo de los niños, y las familias adineradas entonces buscaban un joven esclavo confiable y le confiaban la tarea de llevar a los niños, de conducirlos por el camino para llevarlos a los eventos especiales, a la escuela donde ellos sí iban a recibir la enseñanza. Entonces Pablo está haciendo esta comparación y les está recordando que ellos habían estado bajo esta supervisión, bajo esta guía y bajo este control, y que bajo la ley ellos tenían que dedicar sus vidas a Dios. Tenían que realizar su mejor esfuerzo para Dios, haciendo todas las cosas para Dios con el fin de agradarle, porque de ahí dependía que ellos pudieran tener las bendiciones, y de ahí dependía de que ellos pudieran experimentar en su vida un progreso espiritual. Pero Pablo está diciendo, esto ya no es así. Ustedes, si bien fueron custodiados bajo la supervisión, eso solamente estuvo vigente hasta que fueran entregados a esa fe que está hablando Pablo, que había de venir, que es una fe que viene de Dios, no es la fe del hombre, es la fe divina por medio de Cristo, es Cristo mismo, es decir, es la vida de Dios que viene a dedicarse en la vida de los seres humanos. Y esta fe y esta gracia, que es la misma persona, Jesucristo, sí es un maestro. Jesucristo es la gracia que sí es el maestro. Él no es Él no es el custodio. Él no nos va a llevar de la mano, no viene a llevarnos de la mano. Él espera que ya nos hayamos soltado de la mano de ese instructor, de esa ley o del legalismo, o de la idea de que a un esfuerzo fiel le corresponde entonces poder ver una bendición de Dios realizada aquí en esta vida, y que entonces nuestra justicia tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos. Hay una notable diferencia entre nosotros, entre creer nosotros los cristianos que necesitamos dedicar nuestra vida a Dios y entonces abrirle la puerta al supervisor, al guía, al controlador, es decir, a las normas y a las reglas religiosas y a todo legalismo y todo lo que proviene de la ley, para venir entonces a controlar nuestra vida, incluso en muchos casos a manipular nuestra vida completamente. Pero hay una diferencia cuando creemos
que no somos nosotros los llamados a dedicar nuestra vida a Dios. En todo caso, somos llamados a poder darnos cuenta que Dios es quien ha dedicado su vida y ha enviado su vida a nosotros. Y ahora ha venido esa vida en Jesucristo y que está en nosotros. Y así que aquí es muy importante entonces pasar al versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Puedes ver qué interesante es? Qué grandiosa y asombrosa declaración de Pablo. Venida la vida de Dios, ya no estamos bajo una supervisión, ya no tenemos que ir de la mano de las normas y de las reglas. Es decir, ya no estamos bajo paidagogos. Les está diciendo Pablo, nuestras vidas no están dedicadas a Dios ahora haciendo las cosas para Dios. Ahora abramos nuestros ojos a la verdad de que Dios ha dedicado su vida hacia nosotros. Primeramente, nos ha declarado justos sin obras. Y es la única manera de que nosotros podamos saber que somos justos, porque a través de las cosas que hacemos, nunca vamos a ser justos. Y número 2, siendo justos, siendo ya justos, el maestro, sí es el maestro, y una palabra para maestro pudiera ser didáscalos, hay varias palabras, pudiera ser una, pero eso sí significa alguien que enseña, alguien que instruye. Entonces este maestro, la gracia, está en nosotros, dedicando su vida a nosotros. Dios dedica su vida a nosotros para enseñarnos por medio de la gracia. Entonces, la ley jamás enseñó. La ley custodió y tuvo bajo control, que es totalmente diferente, pero ahora la gracia viene a enseñarnos, y eso significa entonces que tú eres el propósito de Dios ya hecho realidad, porque Dios vive en ti para enseñarte cómo fluir en su vida. Dios no solamente te da a saber las cosas. La vida cristiana se trata no de cuánto haces, sino de cuánto sabes, pero también se trata de disfrutar subjetivamente las verdades que Dios está revelando, nos está enseñando a través de la gracia. Entonces, suelta tu mano de la ley y comienza a crecer. No necesitas ser llevado, no eres un niño para depender de la supervisión de la ley o del legalismo, de las normas, de las reglas religiosas. Eres libre. Ahora eres libre, pero bajo la ley nunca vas a poder, siendo libre, es lo inexplicable, que siendo libre, pero si te colocas bajo la ley y te tomas de la mano de la ley, entonces tú no vas a poder experimentar lo que significa ser libre, porque tú necesitas venir a las enseñanzas, necesitas ver la dedicación de Cristo a tu vida, porque ahora entonces tú no estás bajo un control, una supervisión, una guía, tú estás por encima de la ley. La gracia te ha colocado por encima de la ley y te dice que no necesitas normas para hacer lo correcto, para conducirte adecuadamente por la vida, para poder experimentar el buen comportamiento. No necesitas caminar bajo la supervisión de la ley. Entonces, aquí se contesta la pregunta. No fuiste llamado a dedicar tu vida a Dios. Fuiste llamado en todo caso a ver cómo Dios dedica su vida a ti y en ti para enseñarte a través de la gracia. Imagínate y hagamos una reflexión. Los semáforos solamente están en los cruces más importantes, de las avenidas más importantes y las calles más importantes, pero no todas las calles en sus cruces tienen un semáforo para controlar, para supervisarte y para guiarte. ¿Qué podrías hacer si a ti te importa y las cosas no en la vida, no,
las cosas no te dan lo mismo, no te da igual en la vida hacer lo que tú quieras hacer. Entonces eres sincero y ¿qué vas a hacer cuando te encuentres en un cruce si tú vas conduciendo un automóvil, pero ese cruce no cuenta con las luces y tú no puedes ver esas luces y esas luces no van a estar ahí para ser una guía para ti, para hacer una supervisión sobre ti y para controlar lo que haces? Bueno, tú estás por encima de la ley y no necesitas. Dios produce en ti el deseo, el querer. Tú no estás en un sistema del deber. Tú no estás en un estilo en que tú estás dedicando tu vida a Dios, haciendo las cosas para Dios. Tú ahora puedes reconocer que Dios ha entregado su vida y ha dedicado su vida a ti y está en ti y te quiere enseñar. La gracia no es la mirada estricta de un supervisor, de aquel esclavo que es tu custodio y te controla. Pero la gracia sí es un maestro interior, en tu interior, está en ti y te enseña a fluir de la vida justa. Porque tú eres una persona justa. No por las cosas que tú haces, recuerda. Y recuerda, tú no fuiste llamado entonces a dedicar tu vida a Dios. Fuiste llamado a fluir de la vida de Dios que está en ti. Entonces esta vida te enseñará a comportarte en tu identidad y te va a dar también la convicción para rechazar toda guía, todo control y toda supervisión que venga en contra de tu identidad como justo delante de Dios. Hay una grande diferencia entonces entre dedicarse a Dios y en reconocer la verdad de que Dios está en nosotros, Dios está en ti, Cristo en ti, y Él es la gracia que te enseña. Es el maestro, porque ahora te ha soltado de la ley. No necesitas ir tomado de la mano de la ley y no necesitas permitir que las normas y las reglas religiosas te tomen de la mano para llevarte, porque tú no necesitas, tú estás por encima de todas estas cosas. Tu vida está puesta por encima de la ley. Ahora esa es la verdadera condición de toda la humanidad. No necesitas entonces dedicar tu vida a Dios. Mejor cree en la verdad de que Cristo es en ti y de que Cristo ministra interiormente en ti y Él te enseñará en toda situación sin necesidad de que tú tengas que apoyarte en la tutela de la ley o las normas o las reglas religiosas. Cree en Cristo. Cristo es tu vida y está en ti